Jóvenes, pantalla. Me cuentan si están viendo ahí pantalla. Sí, señor. No escuché. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, muy buenas noches. Les recuerdo, mi nombre es Marco Antonio López, soy el director de la base de datos. Y la idea es que hoy miremos elementos relacionados con el desarrollo de la fase 3. Para ello, empecemos revisando la guía. Aquí la tenemos, entonces, recordemos que esta actividad es un gran porcentaje individual. Voy a insistir en esto porque siempre recibo la pregunta, profe, ¿es individual o es grupal? O algunos, mando mi aporte a la actividad y mandan es el trabajo individual. Entonces, un gran porcentaje de la actividad es individual. Ya vamos a mirar qué tanto es. Y hay un pequeño porcentaje grupal. El trabajo individual es un formato, normalmente en Excel o en Word, en este caso es un formato en Excel, igual que la vez pasada, avanzando en el desarrollo del diseño de bases de datos. Entonces, lo primero que quiero, muchachos, insistirles a ustedes y de pronto los que vean la grabación, es que por favor no se queden solo con lo que vean la grabación, porque esto es un pequeño recorrido. La idea es que ustedes con el material que se les comparte profundicen en la temática y si hay dudas la reporte, porque no es como en un sistema o un esquema eh, presencial donde pues el profesor dicta una clase. No, esto es un acompañamiento, una web de apoyo donde se resuelven dudas y se dan algunos tips. Entonces, si pretendemos solo con lo que se haga en la web desarrollar la actividad, probablemente nos quede incompleta y además no creo que tengamos oportunidad de desarrollar toda la temática. Entonces, por eso hay un material de apoyo que debe ser leído, trabajado y contrastado, y está la web de apoyo. Entonces, dicho eso, ¿qué tenemos? Tenemos que el estudiante debe extraer el modelo entidad-relación generado en la fase 2, información que le permita construir los siguientes puntos, para lo cual debe diligenciar la plantilla Neso 3 diseño que se encuentra junto a la guía. Entonces, junto a la guía hay una plantilla que es la que diligencian y esa es la parte individual. Enseguida la miramos. En la plantilla encontrarán la situación problemática, o sea, el reto o el ejercicio que se está desarrollando, el diagrama R inicial y diagrama relacional, diccionario de datos, normalización, modelo lógico y modelo relacional. Entonces, todos estos elementos deben ser puestos en la plantilla. Aquí hay una herramienta que se va a utilizar, es una herramienta de Oracle que vamos a utilizar en una parte del ejercicio. Veamos que el enlace esté funcionando. Efectivamente, aquí la tenemos. Entonces hay que bajar esa herramienta para trabajar. También la pueden bajar directamente de la página de Oracle. Aquí la tienen también. Ya pues la mayoría trabaja con Windows. Si alguien trabaja con Mac o con Linux, pues también está aquí. Es decir, en el enlace anterior solamente está con Windows, el enlace directo que se le colocó aquí. Si por alguna razón no la pueden bajar de ahí o trabajan con otra plataforma, pues hay que ir Profe, directamente ahora. profe, una pregunta. Sí, señor. Vamos a trabajar con SQL, ¿cierto? Vamos a trabajar con SQL. Todavía no entramos a la parte de SQL. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, adelante.
Lo que pasa es que ese link, o sea, el que está ahí, cuando yo voy a iniciarlo para descargar por 32, porque es que pues, mi sistema es por 32, Sí, me pide como tal un registro para Oracle. claro que sí. Vamos a mirarlo. Supongamos que yo voy a descargar esta herramienta, lo que pregunta la compañerita. Entonces digo que acepto los términos, que lo voy a descargar y aquí pues debo registrarme con un usuario. Yo tengo usuario, pero si no se registran con un usuario, con una cuenta cualquiera de correo. Si yo ingreso acá con mi usuario, parece que no me está funcionando. Vamos a mirar a ver si es que la contraseña que tiene algún error. Ahí está descargando. Ya le di la contraseña que era y ahí me está descargando esa versión. Entonces la compañerita lo que debe hacer es registrarse con una cuenta de Gmail o una cuenta de correo cualquiera y luego tranquilamente puede descargar la herramienta. Puede probarlo enseguida mientras vamos desarrollando acá y si al final necesitas apoyo, pues lo miramos de nuevo. Listo, profe, vale. Muchísimas gracias. Ok, con gusto. Bueno, sigo aquí con la guía. Entonces ahí tenemos forma de obtener la herramienta que se va a utilizar solo en parte del trabajo. No es para todo el trabajo y no es todavía la herramienta de desarrollo SQL, que era la pregunta que hacía el compañero, porque todavía no llegamos al lenguaje SQL, apenas estamos terminando de hacer el diseño. Bueno, y luego dice por aquí que una vez considere que finalizó esa parte, que es la hoja de cálculo, la entregue en el entorno de evaluación. Recuerden, hay que entregar el producto, no se deja en el correo o en el Teams, porque ya el profe me dijo que ya podía entregar, hay que entregar, listo. Entonces viene una pequeña parte colaborativa. Aquí dice, ingrese al entorno de aprendizaje colaborativo, luego al foro, discusión unidad 2, fase 3, diseño lógico. Y en el tema desarrollo de actividad fase 3, diseño lógico, cree un documento base y compártalo en la nube para que se realicen aportes por parte de los compañeros hasta consolidar el trabajo colaborativo que finalmente debe ser entregado por uno de los integrantes, según acuerdos en el grupo. Entonces, aquí la recomendación siempre es esta. Aprópiese de esa actividad, llegue, cree el documento base, compártalo en modo edición en la nube e invite a los compañeros a hacer sus aportes en ese documento. Adicionalmente, yo les recomiendo que pongan una fecha límite. Hasta tal fecha se reciben aportes, en esa fecha se consolida, se revisa, ojalá en una reunión entre ustedes, y acuerdan quién lo va a entregar. No tienen que entregarlo todos. Con uno solo de los integrantes que lo entregue, el documento lleva su portada, lleva su introducción, o sea, es un documento bien elaborado, entonces ahí sabemos quiénes participaron. Yo adicionalmente insisto mucho en esto, muchachos, que sean sus palabras. No es un cortar y pegar. Esos conceptos que hay ahí, yo hace tiempos que los domino, podría decir modestia aparte, entonces no necesito volver a verlos ahí. Yo lo que quiero es ver qué habilidad sobre la temática adquieren ustedes y hacerles alguna recomendación si se equivocan en lo que colocan ahí. Pero cortar y pegar no nos sirve ni a ustedes ni a mí. Yo pierdo tiempo leyendo algo que ya sé y ustedes finalmente a la hora que necesiten el concepto les toca ir a buscarlo, consultarlo, lo que no es pues recomendable porque estos conceptos son pocos y sería ideal que los dominemos como parte de nuestro lenguaje o metalenguaje técnico. Bueno, ya ahí está esta serie de conceptos que deben desarrollar, que es el modelo relacional, describirlo, qué es un esquema, qué es una instancia, qué son las formas normales, qué ventajas trae una base de datos normalizada, qué desventajas trae una normalización excesiva, qué es el diccionario de datos y ya está. Eso es todo. Entonces ya pues aquí está
dónde deben desarrollar eso, que ya ustedes lo manejan, ya llevan tiempo en la universidad. Y finalmente aquí vamos a mirar el peso que tiene eso. El 30 puntos aporta de 100, de 100, de 115. O sea que es un aporte de muy pequeño la parte colaborativa, pero es importante que la hagan, muchachos. Estamos en un mundo globalizado donde es normal que nos toque trabajar con una persona que está en otro país y ese pequeño esfuerzo que se hace por coordinar ese trabajo nos va a fortalecer en esa capacidad. Yo sé que a veces es difícil porque nos falta como ese compromiso, pero si nos vamos acostumbrando a que hacemos eso, cuando nos toque de pronto dentro de nuestra vida laboral trabajar colaborativamente, no vamos a sentir, digamos, esa diferencia. Bueno, entonces vamos ahora a mirar un poquito de las herramientas que vamos a necesitar. Entonces tenemos aquí el anexo. Esto es lo que hay que llenar. Este es el problema que vienen desarrollando. Aquí van a colocar el diagrama de la actividad anterior. Yo les sugiero que si el tutor les hizo alguna sugerencia, lo ajusten o pregunten. Luego viene un proceso que llama normalización, que es parte del refinamiento de ese modelo. Luego viene un diccionario de datos muy sencillo, que es una descripción de las diferentes entidades o tablas con sus atributos, tipo de datos, longitud y restricciones. Y vienen dos desarrollos que se hacen en la herramienta que descargamos de Oracle. Entonces, ese es básicamente el trabajo. Vamos a, yo tengo por aquí unos diagramas. Listo. Este es un pequeño diagrama y este es su equivalente. Aquí está en un diseño o un modelado, como se quiera llamar, tipo Barker y aquí tipo Chen. En este caso están exactamente iguales. En muchas ocasiones uno lo que de una vez rompe esta relación muchos a muchos, aquí está sin romperla. En el paso anterior, pues se podía haber roto o no, porque lo que viene en este proceso es refinar el modelo y ahí se hace eso. Entonces, hay una cosa que se llama modelo relacional, que parte del modelo entidad-relación y se construye el modelo relacional. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Voy a coger este, no, mejor cojo este que es un poquito más abstracto y trabajo con él. Listo. Si yo tengo esto, hay una teoría, que esa teoría la deben leer, que me explica cómo a partir de este modelo entidad-relación encuentro el modelo relacional. ¿Por qué necesito ese modelo relacional? Porque ese modelo relacional es lo que se llama el diseño lógico. El diseño que vimos aquí en estos dos cuadros se llama diseño conceptual. Entonces, esto se puede hacer en una hoja de Excel, es una herramienta adecuada para hacerlo. Voy a colocarlo por acá, voy a pegarlo aquí. Entonces, ¿qué se hace? La teoría me dice, las entidades que encuentro aquí las convierto en tablas. Voy a intentar ampliarle el tamaño a esto un poquito. De todas formas, aquí lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es una tabla? Básicamente tiene, en este caso tiene placa, y es bueno que le coloquemos aquí, que es la primary key o llave primaria. Tiene tipo, tiene color, tiene modelo, tiene capacidad
y tiene combustible. Entonces, este es la entidad vehículo. Podemos resaltarla y aquí colocar algunos 2 o 3 registros de muestra. Entonces, esta es la placa AKC 456, es tipo camión, color verde, modelo 2004, capacidad, digamos, 8 toneladas y trabaja con diésel. Tenemos otro que es ADV 543, es una camioneta, es roja, es un modelo 2012, capacidad de 2 toneladas y trabaja con gasolina. Y así, con 2 registricos tenemos suficiente. Ahora cogemos, voy a insertar aquí, no voy a colocarle aquí al frente, esta es la entidad vehículo. Esto es lo que se conoce como el modelo relacional, o MR. Tenemos la entidad conductor y tenemos aquí que tiene identificación, tiene nombre, tiene dirección, tiene celular y tiene profesión. Entonces tenemos aquí el conductor 100, perdón, aquí no, es aquí, identificación, este es mi amigo Hugo, vive en la carrera 45, tiene el 312-567-4321 y su profesión es, digamos que él es un ingeniero. Tenemos el 200, que es Paco, vive en la calle 15, tiene este número de teléfono y él es contador. Listo. Pero aquí es ID, entonces aquí sería un número, normalmente sería un número. Tenemos, de una vez podemos desarrollar esta, aquí está la primariqui. Entonces aquí viene una cosa importante. ¿Qué pasa con las relaciones de muchos a muchos? Según la teoría, que es la parte que yo insisto que ustedes deben revisar por allá, cuando yo tengo esto se convierte en una tabla también, que contiene la llave primaria de esta entidad y la llave primaria de esta entidad. Por lo tanto, yo aquí tengo una tabla, puedo llamarla conduce como está ahí o puedo llamarla conductor vehículo. Yo prefiero llamarla conductor vehículo por su mnemotecnia, pero no quiere decir que si la llaman diferente. Entonces, esta es muy sencilla. Profe, disculpe que le Señor. interrumpe antes que se me olvide. Sí. O sea, que cuando la relación es de muchos a muchos, pues solamente en ese caso es que podemos crear, como el ejemplo, en el ejemplo usted lo indica, el conductor vehículo. Claro, la relación de muchos a muchos nunca se deja en un modelo, eso lo dice por ahí en la teoría, y lo normal es que se cree una nueva tabla que contiene como mínimo las llaves primarias de las dos entidades que la originan y los atributos propios de esa entidad. Pues aquí, por ejemplo, puede tener un rango de fechas, porque un vehículo es conducido con una persona, yo podría agregarle y probablemente sea interesante tener fecha inicial y fecha final, o sea, en qué rango de fechas
este señor manejó este vehículo. ¿Sí? Ya es mirar, eso es parte del refinamiento, qué otros atributos puede tener esta entidad. Pero esa es la forma de romper esta relación de muchos a muchos, porque las relaciones de muchos a muchos no quedan dentro de un diseño de una base de datos. Profe, entonces, haciendo una similitud en cuestión de programación, ¿podría decirse que esa relación de muchos a muchos sería como una herencia? Sí, digamos que hereda las llaves primarias, aunque la herencia se ve más cuando tenemos una relación de especialización o generalización, que es otro caso particular, pero también lo pueden mirar así. Es como una especie de herencia. Esto realmente lo que permite es relacionar las tablas y manejar la integridad. Aquí hay muchas cosas alrededor de esto. Por ejemplo, estas dos tablas, vehículo y conductor, son tablas entidades fuertes o lo que se conoce como tablas maestras, ¿sí? Y esta es una entidad débil. ¿Por qué? Para que exista esta tabla conductor-vehículo deben existir estas. Si ellas no existen, esta no tiene razón de existir. Por eso estas son entidades fuertes, esta es una entidad débil. Lo otro, no solamente con esta entidad se relacionan las tablas de arriba, sino que aquí se ve algo que se llama integridad referencial. ¿Qué es? Que para que este conductor esté aquí, debe existir aquí. Si este conductor no existe acá, no tiene por qué existir acá. Y eso se ve cuando veamos más adelante las bondades de relacionar la base de datos, porque automáticamente cuando yo la relaciono, ella obliga a que esta integridad se cumpla. De lo contrario, sería como yo tener un conductor aquí en esta tabla asociado a un vehículo y el conductor ni siquiera existe en mi empresa. Eso sería pues un problema de integridad. ¿Te queda claro? Sí, señor, pero una pregunta. Esa tablita que su merced hizo de conductor vehículo, ¿solo se hace cuando es de muchos a muchos o también se hace cuando es de muchos a uno o de uno a muchos No, o de uno a uno? solo cuando es de muchos a muchos. Ya vamos a ver aquí qué se hace cuando es de uno a muchos, Ah, ok, o sea, es que es diferente cada parte, tablita, ¿sí? no, es parte de lo que a ustedes les falta, como les decía ahora, por estudiar. ¿Cómo yo Ok. convierto el modelo entidad-relación al modelo relacional? ¿Qué reglas sigo? Entonces, a eso es a lo que voy con este pequeño modelo, ¿sí? Ah, listo, sí, señor. Ok, ahora tenemos la profesión que tiene I de profesión y descripción. Descripción. Correcto. Entonces, aquí esa regla de la que estamos hablando dice que el lado muchos recibe la llave. Y observen que por aquí está I de profesión, es decir, que yo aquí debo tener estas dos llavecitas y los nombres que ahora borré, ahora sí los coloco aquí. Este señor es ingeniero y este señor, pues esta profesión es de ingeniero y esta es de contador. Entonces, aquí viene un nuevo concepto interesante. Este datico aquí se llama foreign key o llave foránea. ¿Por qué? Es una llave primaria de otra tabla. Es una llave visitante. Entonces, esto aquí, si quiero lo coloco, se suele hacer por darle claridad foreign key, FK. Y aquí ambas son foreign key, porque esta es la llave primaria de esta y esta es la llave primaria, perdón, y esta es la llave primaria de esta. Probablemente entre las dos conformen la llave primaria de esta como una llave compuesta. La llave primaria es una sola, muchachos, que a veces me he encontrado con esa situación. Profe, entonces tengo tres llaves. No, tiene una llave con tres campos, es una llave compuesta. Yo llave primaria solamente tengo una por tabla. Llaves foráneas puedo tener muchas. Todas las que me relacionen la tabla son llaves foráneas, cada una de ellas. O sea, esta tabla tiene una llave primaria que probablemente sea esta unión de estos dos campos. Voy a marcarlo ahí con un colorcito azul y voy a decir que esto es. Eso sí hay que analizarlo si es suficiente con ellas o puede que nos falte una cosa, otra cosa, ¿sí? Y cada una de ellas es una foreign key. O sea,
La identificación es una foreign key por lo que acabamos de ver, porque es llave primaria aquí, entonces una llave visitante aquí. Y la placa es una foreign key porque es llave primaria aquí. Y son las que permiten hacer la relación. Bueno, ¿alguna pregunta ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No. No, señor. No, Ok, señor, por el entonces momento no. ese sería un primer paso que ustedes deben hacer con sus tablas, no con el ejemplo que yo haga, muchachos, que también me he encontrado a alguien entregándome lo que yo hice, es con el ejercicio de ustedes. Luego, ¿qué hay que hacer? ¿Qué piden acá? Esto ni siquiera lo piden acá, pero lo van a necesitar. Lo que hay que hacer es la normalización. Entonces vamos a ver qué es lo que es normalizar, cómo se normaliza todo eso. Para ello voy a ir por acá y voy a utilizar esta presentación. Me cuentan, por favor, si siguen viendo mi pantalla, Sí, si señor. hay alguna... Bueno, Se sigue ok, viendo, se sigue viendo. perfecto. Entonces, a ver, esto se los comparto luego, ¿sí? ¿Qué es lo que se consigue con la normalización? Es conseguir que se respete la integridad referencial y no haya redundancia de datos. Hay 6 formas normales, si mal no recuerdo, pero lo más común es que se trabaje solo hasta la tercera forma normal. Con ese nivel se considera que es suficiente en la mayoría de los casos. A veces incluso puede ser un poco menos. Hay ocasiones en que se desnormaliza incluso porque el análisis lleva a que teniendo un poco menos de normalización puede ser más eficiente para ciertas actividades la base de datos. Pero eso ya es un trabajo pues muy puntual cuando se está analizando. Lo que se hace normalmente es analizar la base de datos partiendo de su clave primaria en el grupo de datos que estoy trabajando. O sea que es muy importante la primary key para yo empezar a analizar normalización. ¿Listo? Entonces, vamos a ver rápidamente. Tenemos primera forma normal. Una relación está en un UFN, que es primera forma normal, si todos los valores de su atributo son atómicos. O sea, no hay atributos multivalorados o no hay arreglos. Entonces, por ejemplo, tengo esta tabla que es una tabla de pedidos. Tiene ID cliente, nombre, teléfono, ID producto, cantidad y nombre producto. Miren la importancia de lo que hice anteriormente, porque aquí cuando yo lo llevo a tabla ya tengo un ejemplo de datos. Entonces, en ese ejemplo de datos es donde yo analizo esta existencia de normalización. Entonces, miremos qué pasa con el atributo teléfono. Es multivaluado. Yo no puedo tener eso en una base de datos. Tengo 2 teléfonos. Entonces, esta tabla no está en primera forma normal. ¿Cómo la convierto? Vamos a mirar. Entonces, lo que se hace es tomar los atributos que no cumplen y llevarlos a una nueva tabla. ¿Sí? O sea, los atributos que no cumplen son los que no son atómicos. Y en esa nueva relación siempre debo arrastrar la llave primaria de la relación inicial. Se toma normalmente una clave ajena como clave primaria o se conforma una clave compuesta con la clave que tomé y algunos atributos de la relación original. Entonces, miremos aquí el proceso. Cuando yo hago esa conversión, observen que me queda, por un lado, los datos del cliente, ID, nombre, ID producto, cantidad y nombre producto, y por otro lado, los teléfonos, pero observen que conservo la llave primaria inicial para saber a quién corresponde el teléfono. Estas 2 tablas están relacionadas con el ID del cliente, por eso es que no lo puedo perder, porque si no perdería esa relación con el teléfono. Y ya aquí hay una codificación de los teléfonos, donde hay un teléfono tipo 1 y tipo 2, que puede ser tipo 1 teléfono personal, tipo 2 teléfono empresarial, tipo 3 teléfono de la novia. Bueno, yo puedo codificar ya en esta tabla de teléfonos 2, 3, 4, 5 teléfonos por persona.
Pregunto, ¿se entendió ese primer paso para romper esa no normalización y llevar la tabla a primera forma normal? Sí, señor. Muy bien. Entonces, el Profe, resultado. esa Sí. normalización, ¿en la primera tendría que ser también aplicable al nombre del cliente o va en la segunda normalización? Bueno, esa pregunta es muy buena. Hay dos atributos que normalmente los encontramos no normalizados y a veces los dejamos así. Son el atributo nombre y el atributo dirección. Entonces, en el caso de esos atributos, en el caso del nombre, si yo requiero hacer esa normalización, que lo hago cuando de pronto tengo consultas por apellido, lo que se hace es que se crean atributos separados, primer nombre, primer apellido, segundo apellido. No se hacen en una nueva tabla para el caso del nombre. En el caso de la dirección, pues ya también se puede crear una nueva tabla donde se tiene calle, complemento, número, calle, número, complemento. Bueno, yo parto la dirección en un número grande de atributos y la relaciono también. Yo no voy a mirar esos dos atributos, los voy a ignorar, que se hace muchas veces, pero la pregunta es muy pertinente porque normalmente el nombre y la dirección no están en primera forma normal, pero también se suelen dejar así a menos que yo necesite algo muy específico. Hay unas bases de datos que uno se encuentra donde la dirección está conformada como por 8 o 10 posibles atributos, ¿sí? En el caso nuestro vamos a dejarla así, pero importante que lo tengan en cuenta. ¿Eso de qué depende? Si dentro del proceso de la empresa yo necesito búsquedas, por ejemplo, necesito conocer los clientes de una calle determinada, de la calle 45. Entonces, si yo tengo eso como un string, es muy complicado hacer esa búsqueda. Si por el contrario yo tengo un número de calle o número de carrera o pues ese número principal, la búsqueda es fácil. En ese caso, cuando, por ejemplo, se maneja entrega de paquetes, temas como geolocalización, esa dirección hay que normalizarla. Si es una cosa, por ejemplo, para facturas y temas de esos que no requiere búsquedas por calles o por carreras o por transversales, bueno, lo que sea, todas estas diferentes denominaciones que hay, barrios, pisos, bloques, todo eso, la puedo dejar como un string y la dejo sin normalizar, pero realmente esos atributos quedarían, o sea, esa tabla, siendo estrictos, no quedaría en primera forma normal porque ese campo, o los dos, si dejo los dos, romperían con la primera forma normal. Entonces, hago esa aclaración y agradezco muchísimo la pregunta porque la tenía dentro de los tips para darles, pero ya se me había olvidado. Continúo a menos que haya alguna otra pregunta. Bueno, segunda forma normal. Entonces, una relación se dice que está en 2 FN, primero que todo si está en 1 FN, ¿sí? Y los atributos que no son clave dependen por completo de la clave. Entonces, miremos la relación teléfono. La relación teléfono tiene estos atributos: teléfono, ID cliente, ID teléfono sería la clave y el número de teléfono sería el atributo. Entonces, la pregunta es, ¿este atributo depende del cliente? ¿O solo Sí, depende del ID teléfono? no depende del cliente. ¿No depende o sí depende? Sí, depende del cliente porque pues identificando el cliente es como podemos obtener los teléfonos. No, una cosa es cómo lo relaciono y otra cosa es si yo necesito este número de cliente para tener este número de teléfono. Son dos cosas diferentes. Aquí sí porque lo estoy relacionando, porque yo debo seguir esto, pero yo podría tener los teléfonos codificados como teléfonos tipo, por ejemplo, aceptar hasta 4 teléfonos en mi base de datos. 1 teléfono residencial, 2 teléfono personal, 3 teléfono de la amiga o del amigo,
4 teléfono familiar, qué sé yo. Para eso necesitaría tener la cédula de la persona. Ojo, sin relacionarlo. No estoy hablando de para que esté relacionado, que es diferente. O sea, si yo creo la tabla de teléfonos como una tabla sola, necesitaría, o es decir, yo necesitaría para crear la tabla de teléfonos tener los dueños de los teléfonos. No, en ese aspecto Exacto, no. exacto. Entonces, eso es lo que es importante que analicen. Por lo tanto, aquí hay una dependencia parcial de esta llave. O sea, en esta tabla la llave primaria son los 2 atributos que ya lo dijimos cuando la creamos. Pero realmente el número de teléfono depende del ID de teléfono. Por lo tanto, esta relación no está en 2FN, porque existe una dependencia parcial, no completa. Entonces, hay que hacerle el tratamiento que hablamos. ¿Qué hace? Se coge ese atributo que es no clave, se separa con la clave que lo identifica, y por otro lado ya quedan los atributos siempre relacionados, porque yo no puedo perder la relación aquí, pero debo hacer una conversión para que esto quede en segunda forma normal. Listo. Aquí hay un error porque no cumple con 2FN. Listo. Entonces, para que tengamos en cuenta aquí, yo lo corrijo ahora. Aquí tenemos otro que dice, con ID cliente como llave primaria, el nombre del cliente depende de ella, pero los demás atributos no. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, otra dependencia parcial. ¿Sí? Entonces, esta relación tampoco está en 2FN y debemos proceder a convertirla. Antes de eso, vamos a mirar anomalías que puede tener eso. Entonces, uno es redundancia. Suponiendo que existan las tablas de clientes y productos, independiente de la de pedidos, por cada registro que se ingrese a pedido se repite el nombre del cliente y del producto. Estoy hablando de esta relación anterior, de esta. Entonces, ahí habría redundancia. Para yo conformar esto, habría esa redundancia que estoy hablando ahí. Otras anomalías. Si solo existe la tabla pedido para manejar todo, solo se puede registrar un cliente cuando hace un pedido. O sea que la tabla cliente ya no sería una entidad fuerte, porque dependería si él hace el pedido y lo normal no es eso. Entonces es una anomalía al insertar. Si se requiere borrar un ítem de un cliente que solo ha efectuado una compra, se pierden los datos del cliente. Es una anomalía al borrar. Y se requiere cambiar un dato, por ejemplo, el nombre del cliente porque cambió de razón social o se digitó de forma errada, se debe efectuar en todos los registros que tengan dicho cliente, o sea, anomalías al modificar. Ahí lo que pretendo con eso es mostrar la serie de dificultades que puedo encontrar si tengo una tabla mal normalizada. Entonces, sigamos. Entonces, la solución de esa tabla es separar, por un lado, los datos del cliente, por otro lado, los datos del producto, y tener una relación cliente-producto. ¿Sí? O sea, con esto conservo todos los datos iniciales, pero estas tablas ya estarían en 2FN. ¿Queda claro lo que se hizo o no? Jóvenes. Sí, ingeniero, según veo, entonces se genera una nueva tabla, Nuevas que es tablas. el En este caso, resultado de las dos anteriores. no, yo partí de esta tabla. Uy. Se partió de esta tabla. Entonces esta tabla se parte en 2 tablas independientes, una con el producto, otra con el cliente, pero hay que conservar la relación. ¿Sí? Entonces, están relacionadas,
Entonces, por eso al final aparecen 3 tablas, porque esta es como si fuera una relación de muchos a muchos. Si la miramos acá, miren que es como si yo tuviera una relación de muchos a muchos. Esta es la tabla de productos, ¿sí? Esta es la tabla de clientes. Ay, anterior. Y digamos que esta es una tabla de pedidos. Entonces, este cliente de este producto pidió 2 unidades. Este cliente de este producto pidió 5. Es lo que está teniendo eso ahí. Ahora sí. Docente, según lo que yo entiendo, lo que teníamos primeramente era una tabla de hechos donde teníamos, digamos, todos los datos. Y lo que hacemos es crear dos tablas de dimensiones donde contenga datos únicos para poderlos relacionar. Sí, o sea, pero hay que cumplir con esas, digamos, con esas reglas en ese proceso. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso, muchachos? Normalmente cuando uno modela no pasa eso, pasa es cuando uno toma, digamos, le entregan lo que normalmente se conoce como una base de datos en Excel, que no existe, de hecho, en Excel no hay bases de datos, pero una tabla con los datos que se manejan y partiendo de ellos, uno empieza a desarrollar la base de datos. O en este caso, Eso es pues eso es lo que normalmente llamamos la data cruda, por decirlo así, normalmente. pues yo no lo conozco con ese nombre, sino que pues cuando me he enfrentado es que llego a una empresa que lo que tiene son datos en Excel. Entonces, dentro de lo que le entregan a uno como analista, le dicen, vea, aquí está la información que se maneja. Entonces uno pues puede empezar a modelar desde cero o partiendo de esos datos que se manejan, ir sacando las tablas normalizadas, siguiendo estas reglas, y luego las complementa con datos que puede necesitar. Pero es algo como eso. Aquí lo estamos viendo porque las tablas de nuestro modelo debemos de verificar que cumplan con esas reglas. Entonces, pues la mayoría de las veces cumple, si está bien diseñada desde el principio. Pero hay que hacer esa revisión, es parte del refinamiento del modelo antes de pasarlo ya al modelo físico, que es lo que sigue. Bueno, entonces, redistribuyendo la relación pedidos en las 3 anteriores, estas quedan en segunda forma normal. ¿Sí? Bueno, la tercera forma normal, muchachos. Entonces, para que una relación esté en 3 FN, esto ocurre si y solo si está en 2 FN. Y cada atributo que no está incluido en la clave primaria no depende transitivamente, ¿sí?, de la clave primaria. Vamos a mirar esa dependencia transitiva, que es lo que necesitamos. Entonces tenemos la tabla empleados con llave primaria y de empleado. Tenemos nombre empleado, cargo y salario. Entonces la pregunta es, ¿el salario de una persona dependerá de su código, de su cédula? Sí, claro, me imagino porque al llegar la persona le asignan un salario. Ya, o sea que yo No, yo gano, considero, perdón, déjame, antes bueno, no, escuchemos tu participación. Yo considero, adelante, me disculpa, sí. yo ¿Qué considero consideras? que el salario vendría dependiendo es del código del cargo de empleado. Correcto. O sea, no es lógico que el hecho de que mi cédula refleje mi salario, porque entonces eso querría decir, como mi cédula refleja mi salario, pues digamos, el señor de oficios generales, sin ir a denigrar de eso, pues porque es muy respetable y muy necesario, debe ganar lo mismo que el ingeniero. ¿Ambos tienen cédula o no? Debe ganar lo mismo que digamos, que el arquitecto de aplicaciones, que es una persona especializada en servidores, en bases de datos y en otras cosas. Y el otro señor, pues, sabe hacer el aseo adecuadamente. Entonces, no es lógico. Dependería de su cargo. Obviamente, si a mí, así sea ingeniero, me contratan para hacer aseo, el salario mío es el salario de una persona de oficios generales. ¿Sí? Entonces, la persona que intervino tiene razón. El salario no depende del ID de empleado, depende del cargo. Por lo tanto, aquí hay una dependencia transitiva del salario. ¿Por qué? Porque el cargo está asociado al empleado, pero el salario está asociado al cargo. Es decir, que
Miren, dependencia transitiva de la clave primaria, ¿sí? Porque este atributo no es parte de la clave. Si fuera parte de la clave, no tenía ese problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Igual, se reparten esto en dos tablas conservando la relación, ¿sí? Cuando hay dependencia transitiva. Entonces, es uno analizar esos campos, a ver qué campos no dependen de la llave primaria, sino que dependen de otro atributo. En este caso, el salario no depende de la llave primaria. Si lo miro completo, sí, claro, aquí está todo el dato del registro de este empleado, pero ya mirándolo detalladamente, de hecho, este código de cargo me dice, mire que ganan iguales, que la dependencia es del código del cargo. Entonces, miremos. Entonces, están en 2FN porque los atributos no clave dependen de la clave. Eso está clarísimo porque la clave es una sola. El cargo depende del empleado y el salario depende del cargo, lo que nos da dependencia transitiva del empleado y eso hace que la relación no esté en 3FN. Ya lo dijimos. Solución, por un lado va el empleado y por otro lado va la relación empleado-cargo y ya estas relaciones quedan en 3FN. Obviamente hay que revisar si también están en 2FN. O sea, cuando uno hace esa división, debe volver atrás, porque muchas veces al pasar una tabla, alguna de las resultantes puede que no quede en segunda forma normal. En primera, sí, con seguridad siempre va a quedar, si ya pasé por la primera, pero en segunda puedo encontrarme que no. Entonces, eso debe ser revisado, señores. Listo. Esa es como la teoría de la normalización. Nuevamente les insisto, revisen el material que se les compartió para que tengan con qué trabajar, porque lo que yo estoy dando aquí son unos tips. Profe, Sí, para esta tarea, ¿cuántos CIPAs van a haber? Porque creo que sí serían bastante necesarios. pues a ver, vamos a hacer 2 reuniones, esta y otra, pero la idea no es repetir el tema, la idea es en la próxima avanzar, de pronto retomar algo, pero avanzar, no volver a empezar de cero, sino coger y avanzar. Lo que nos falta es poco, o sea, yo creo incluso que en 5 minutos alcanzo a mostrar lo que falta, pero sí pienso hacer otra reunión. ¿Qué me gustaría mucho? Que en la próxima reunión de pronto lleguemos ya sea con dudas puntuales. Vea, yo me enfrenté a esto, tengo estas dudas. Sí, igual les recuerdo, por esta plataforma. O sea, lo que entiendo es que ir haciendo la actividad y cualquier duda ir anotándola para la próxima clase preguntarle al Incluso profesor. la podemos resolver. Por un lado, ustedes tienen tutores que les escriben por el correo interno, le escriben en el foro y en este chat de este equipo, yo permanentemente estoy resolviendo dudas. Lo que pasa es que pues son poquitas las que me aportan, pero yo todos los días reviso y respondo. Entonces, si alguien tiene una duda y me la escribe aquí en el chat del grupo, con gusto se la voy resolviendo. Pero sí, listo. de todas formas, vamos a tener otra reunión. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué más preguntas, señores? Bueno, entonces, el Data Modeler. Listo. Me llega empaquetado, lo desempaqueto, no hay que instalar nada, señores. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Señor, sí, Listo. señor. Entonces aquí simplemente abro el directorio que se me crea cuando descomprimo y doy doble clic aquí. Ejecutar. Repito, la herramienta no hay que instalarla, entonces. ¿Sí? En pocas ocasiones no funciona. Puede no funcionar porque ustedes saben que los sistemas fallan, pero generalmente esto funciona. Esperemos que hoy sea uno de esos días. Vamos mientras tanto a mirar aquí. Entonces, en la hojita, no en esta, sino en esta. Aquí copio el diagrama inicial, aquí reviso la normalización. Entonces, ¿qué hago yo aquí, muchachos? Cojo estas tablitas, las que hice por acá, perdón, las que hice por acá ahora cuando pasé al MR, y empiezo a hacerles ese análisis. O sea, yo miro si esta tabla que me salió aquí está en 1FN, en 2FN, ¿sí? Entonces acá en el formatico coloco la tabla
y le hago el análisis. Entonces yo digo, ah, sí, está en 1FN porque todos los atributos son atómicos. Luego empiezo a mirar si también está en 2FN. Entonces digo, ah, está en 2FN porque está en 1FN y adicionalmente todos los atributos dependen totalmente de la llave primaria. No estoy diciendo que sea así, yo estoy simplemente contándoles cómo hacen el análisis. Luego, las resultantes, porque hay que analizar si hay varias, porque pueden resultar varias, hay que analizarlas todas, quedaron en 3FN. Revisar, o sea, es un proceso operativo que puede ser larguito, porque si yo tengo 8 tablas o 10, puede que dentro del proceso me surjan otras, entonces, pero eso es lo que se hace. Mirar y justificar al frente por qué si está en 1FN, en 2FN, en 3FN. Eso es lo que se hace aquí con cada una de las diferentes tablas. Entonces, aquí está para primero FN, todas las tablas. Una Segundo, pregunta, sí. profe, ¿vamos a crear una pestaña por cada una de las tablas o ahí vamos a meter en la misma No, pestaña vamos a meter todas las tablas? aquí pueden caber todas las tablas sin ningún problema. Se expanden hacia acá, hacia el frente, para que no cambien el formato. Igual si se sienten más cómodos manejando tabla a tabla, no tengo problema, pero el formato está diseñado para hacer todas las tablas en una sola pestaña que se llama normalización. O sea, digamos, esa tablita se mete si va en 1FN, 2FN, dependiendo de lo que nosotros A ver, analicemos. aquí se analiza 1FN. Yo, por ejemplo, diría, esta tabla está en 1FN, no hay atributos que no sean atómicos. Tiene su llave primaria y todos los atributos atómicos está en 1FN. Listo. Ahora la copiaría aquí abajo y pasaría a analizar si está en 2FN, siguiendo ¿qué? Las reglas de normalización. Y Ok, así y tenemos sucesivamente. que escribir al frente por qué es 1FN o Claro, ya solo con color. Sí, toca no. especificar la descripción. No, yo pienso que vale la pena que hagan la descripción porque pues, Ah, listo. Para que se ok, entienda por qué lo pasamos ahí. listo. Y, Bueno, y jovencitos, si no está, la pasamos a esa forma. O sea, claro, la tenemos que pasar hasta, ¿cierto? Ok, sí, las relaciones todas deben quedar en 3FN, por ok. supuesto. Ok, jóvenes, Ingeniero, buenas noches. Qué pena, yo lo interrumpo ahí. Ingeniero, con respecto a esa parte de la presentación y normalización, a mí me ha parecido que para que los muchachos no se confundan tanto o poder tener ese seguimiento, inicialmente ellos escriban la tabla como ellos la crearon en la fase número 2. claro, es que Creamos, eso, creamos, sí, o sea, diría, la tabla como la crearon en la fase número 2, después vendríamos a hacer primera forma normal y entonces ahí venimos a mirar a ver si vamos a hacer o si esa tabla requiere la normalización, perdón, y así con cada uno de las otras dos formas normales que nos quedarían pendientes. Entonces, siempre tratar de que iniciemos con la tabla base, con la tabla como nosotros o como los estudiantes la crearon en la fase número 2, para que podamos ver cuáles fueron los cambios que se le fueron haciendo en ese proceso de normalización. claro que sí, compañera. De hecho, aquí les expliqué cómo pasar de este modelo al modelo relacional, que es básicamente pasar esto a tablas, siguiendo la norma y partiendo de este, que para eso les expliqué, es que normalizan. Lo que yo tengo aquí es el equivalente a esto, pero en modelo relacional. Ya esa parte no sé si ya te habías conectado. Con eso empecé precisamente. Sí, sino que ahí el momento, me generó la duda, fue el momento de cuando ya ellos van a mostrarla en esa hoja de normalización, que hagan ese seguimiento, o sea, simplemente Ah, ahí, claro, claro. primero colocan la tabla inicial, como está sin normalizar, y después sí, a esa tabla le hacen primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Sí. Gracias por la aclaración. Eso era lo que yo pretendía explicar. Que yo cojo esta tabla vehículo, que es mi tabla original, que parte de aquí, y empiezo a analizarle y hacerle los cambios necesarios para que me quede el resultado, que puede ser la misma tabla si no hay que hacerle ningún cambio, o pueden salir 2 o 3 tablas como el ejercicio que vimos, si de pronto no está normalizada. Y ahí vemos, digamos, el avance en el desarrollo o el refinamiento, como lo queramos llamar. Bueno, jovencitos, yo creo que podemos dejar ahí. Entonces, en la próxima reunión, que espero que probablemente
en unos 10 días, yo les aviso, retomamos y ya hacemos esta parte. Como les digo, es muy corta, pero igual quiero hacerla despacio, resolverles dudas. Entonces quiero dejarlo ahí. Simplemente quería que vieran la herramienta, cómo se carga, porque yo sé que algunos van a querer avanzar. Aquí ya podría empezar a trabajar si quiero hacer la parte lógica y el modelo lógico y el modelo relacional que me da Oracle, que son los que me da Oracle, partiendo del insumo que yo le doy, que es esa tabla. Y ahí retomamos entonces en la próxima reunión. Si hay alguna pregunta, pues la resuelvo antes de despedirme, porque igual. Pues tutor, yo sí tenía una, pues más que acerca del tema es sobre el desarrollo del trabajo y es el tema del desarrollo colaborativo. Realmente no es porque no quiera hacerlo, porque yo sé que es muy importante y demás, pero la verdad sí se me facilita, no sé si sea posible que yo pueda entregar como la consulta de esos temas individual. Pues básicamente en ese punto yo los dejo que coordinen con su tutor. Sí, yo puedo Ok. tomar decisiones sobre mis grupos, que yo atiendo algunos grupos, pero es mejor que coordine con su tutor, ya que él decida si se lo recibe y se lo vale individual. Entonces, si soy su tutor, me escribe y yo le responderé, y si no, escríbale al correspondiente tutor, plantéele sus observaciones y que él tome la decisión. Dale. Una manito alzada por aquí, vamos a mirar. Johnny era Alexander, cuéntame. Tutor, buenas noches. Mi consulta es referente a cuando se va a pasar a modelo relacionar esas tablas, ¿cuántos registros más o menos podemos incluir? ¿Hay algún límite? O 2 o 3 registros normalmente, porque lo que le permite a uno es de pronto visualizar la normalización. Para eso es eso, como un apoyo. Con 2 es suficiente. Si quieres colocar más, bienvenidos, pero con 2 registros uno se da cuenta el análisis de normalización, cómo está. Listo, tutor, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene aportes? El trabajo colaborativo se entrega, se adjunta en el foro y cada quien entrega su formato en Excel. ¿Es así o...? No. Uno de los integrantes del grupo entrega su trabajo individual y el trabajo colaborativo, donde está la portada con todos los que participaron, pues está todo el formato. Entonces Eh, esa persona arma un comprimido con su trabajo individual y el colaborativo y entrega. El resto o solo sea, entrega su hoja ok. de Excel. Lo que pasa es que con el zip no, la herramienta esta de tuning que se llama, no, pues no sé si funciona o no hay problema. Pues yo no he encontrado problemas. Ok, A mí me han entregado los listo. trabajos y no he encontrado ningún inconveniente. Ok. Ok. ¿Algún otro aporte, señores y señoras? Bueno, entonces, Afranio, adelante.